Bueno, muy buenos días para todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes en esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios por regalarnos un día más de vida para poder compartir el mensaje de salvación en el día de hoy y sobre todo para poder disfrutar, gozarnos y alegrarnos en la presencia del Señor, porque como escuchábamos hace un rato, hay fiesta en los cielos y hay bendición, hay gozo, hay alegría, y hay que gozarnos y deleitarnos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le doy la bienvenida a todos ustedes a este programa que se llama Semana de Salvación, y hoy estamos a jueves 25 de marzo de este año 2021, y qué bueno es estar una vez más conectados para escuchar, para recibir, para escuchar lo que Dios nos quiere hablar en el nombre de Jesús a través de su palabra y a través de su sierva en el día de hoy. Va a estar con nosotros en unos minutos, va a estar con nosotros la pastora Verónica Sánchez nuevamente compartiendo la poderosa palabra del Señor. Y quiero saludar a los que ya están conectados. Saludo por acá, por ejemplo, a la hermana Ana Castro. Saludo también a la hermana Dulce Milenita. La hermana Ana Castro dice: buen día para todos, Pastor Juan Diego, que el Señor sea glorificado hoy. Amén, gloria al Señor. Y la hermana Blanca Inés Sandoval dice: Dios les bendiga. Igualmente, que el Señor les bendiga a todos ustedes en esta preciosa y hermosa mañana. Quiero pedirles, por favor, que compartan esta transmisión para que muchos puedan ser bendecidos en el día de hoy. Así que también saludamos a todos nuestros hermanos allí en Uruguay, que el Señor les bendiga. Nuestros hermanos allí en Colombia, donde estén conectados, les saludamos en el nombre de Jesús, esperando que este programa usted pueda disfrutarlo. Amén. Así que vamos a saludar, vamos a invitar a la pastora Verónica Sánchez, quien ya debe estar allí con nosotros. Así que saludamos a la pastora en esta preciosa mañana. Pastora Verónica, que el Señor le bendiga en este precioso día. Amén, amén. Muy buenos días para todos mis hermanos, para todas las personas que ya están conectadas en esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios nuevamente por esta magnífica oportunidad que nos regala para seguir aprendiendo acerca del conocimiento de Jesús. Estaba aquí un poco entretenida analizando muchísimas cosas acerca de la salvación, acerca del Evangelio, sobre todo que para que nosotros podamos alimentarnos verdaderamente, como dice la Escritura, de este conocimiento, ¿cierto? Dice que nosotros debemos conocer al Padre y al Hijo para poder ser salvos. Yo decía, es muy importante conocer esa gran diferencia entre lo que es el Evangelio y lo que es la palabra de Dios, porque igual de una u otra manera la palabra de Dios motiva, la palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios alienta, la palabra de Dios te santifica, te perfecciona, pero el Evangelio es lo único que te puede hacer verdaderamente libre del pecado. Sí, nosotros podemos predicar toda una vida palabra de Dios y no va a pasar absolutamente nada en las personas, no van a ser salvas del infierno. Pero cuando empiezas a hablar del Evangelio, cuando empiezas a hablar de salvación, cuando empiezas a hacer honor verdaderamente a este programa como tal de salvación, como le hemos denominado, entendemos que la salvación va mucho más allá, que nosotros no podemos digamos, pasar por alto sin entrar en los detalles de la vida de Jesús. No podemos pasar por alto absolutamente nada de lo que está escrito para que podamos realmente conocerle. Y para eso se necesita un estudio minucioso de las Escrituras, un estudio detallado. No es una predicación de carácter evangelístico, más bien es algo como tipo maestro, como tipo enseñanza que necesitamos estudiar para poder conocer a Jesús y poder verdaderamente alimentarnos de ese cordero. Entonces, muchas bendiciones para todas las personas que están conectadas. Pastor, gracias por el honor y el privilegio que me otorga estar en este tiempo, y a todos los que hacen posible Amén. esta transmisión. Amén, amén, pastora. La verdad que es una bendición poder compartir la palabra, poder llevar este mensaje, poder tener estos estudios que realmente los necesitamos. Hay mucha gente que lo necesita para poder realmente
poder comprender lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo. Así que adelante, pastora, que el Señor le use en esta preciosa mañana y estamos dispuestos a recibir lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Ok, hemos venido trabajando, creo que hemos venido avanzando mucho desde hace más o menos unas 3 clases atrás, hemos venido trabajando acerca de Jesús, ¿cierto? Hemos estudiado todo lo que es Jesús en la parte espiritual, todos los padecimientos que él tuvo para que nosotros pudiésemos ganar en nuestras vidas, en nuestras familias, algunas áreas. Estudiamos cómo ganó en la comunión espiritual de nosotros con el Padre, porque el hecho de que yo tenga comunión con Dios, el hecho de que yo me pueda relacionar con Dios, el hecho de que yo pueda en un momento dado entrar al lugar santísimo, tuvo directamente una implicación en lo que hizo Jesús. Todo lo que nosotros pedimos, todo lo que nosotros como creyentes en un momento dado hoy somos beneficiados, y nosotros nos podemos estudiar la palabra, encontramos que tenemos demasiadas cosas por las cuales podemos ser beneficiados: una comunión, la vida eterna, tener relación personal con Dios, hablando en la parte directamente espiritual. Pero todo eso, absolutamente todo eso, hubo algo que ver en lo que hizo Jesús. Tuvo una relación directa en lo que Jesús ganó, ¿cierto? En lo que, ¿qué hizo Jesús para que yo pudiese ser hecha hija de Dios? ¿Qué hizo Jesús para que yo pudiese tener comunión con Dios? ¿Qué hizo Jesús para que yo fuese una nueva criatura? ¿Qué hizo Jesús para que yo pudiese lograr cuando muera un cuerpo espiritual, un cuerpo incorruptible, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús para que yo pueda tener una morada en el reino de los cielos? ¿Qué tuvo que pasar Jesús? Porque hay veces nosotros recibimos la bendición, ¿cierto? Recibimos el regalo, digamos, como tal, estamos enseñados a pedir y Dios a darnos, pero no sabemos que hubo alguien que tuvo que pagar por eso. O sea, todo tiene una razón de ser en lo que hizo Jesús para que nosotros pudiésemos recibir hoy la salvación, recibir la vida eterna, recibir los beneficios de ser salvos de tan grande condenación, de poder ser hechos justos o constituidos justos delante de Dios, ¿cierto? De que el libro de las obras se ha borrado, de que nuestro libro de las obras y lo que hayamos hecho se ha borrado, de que sean aún limpiados y remitidos nuestros pecados. Todo esto tuvo un inicio en alguien que trabajó para que yo pudiese ser beneficiada de todas estas cosas. Entonces, entramos en la parte espiritual, ¿cierto? Ya trabajamos un poquitico todo lo que Jesús padeció. Yo quiero que recordarles lo que estuvimos trabajando. A mí me gusta que no es el hecho de avanzar, sino de que todo lo que vamos trabajando realmente vaya quedando sembrado en nuestro corazón y lo retomemos y lo volvamos a analizarlo para que no pasemos por alto esos detalles. Y recordemos que pues para esto, para que pudiésemos nosotros lograr la parte espiritual y recibir todos estos beneficios, encontramos que Jesús prácticamente tuvo que estar abandonado por su padre, ¿cierto? Que se separó de su padre, que estuvo solo, que el Padre lo dejó literalmente solo por causa de estar llevando nuestros pecados, después de él haber tenido una vida total y una vida completa de relación personal con su Padre, y en un momento dado encontrarse totalmente solo, donde lo rodearon, dice la Escritura, fuertes toros de Basán me han rodeado. O sea, cuando hablamos de la región de Basán, hablamos de una región donde se criaban los mejores toros, los toros más fuertes, y en este caso esos fuertes toros de Basán que rodearon a Jesús fueron todas aquellas personas que lo juzgaron, ¿cierto? Que lo juzgaron de una manera obviamente era incorrecta, pero que era totalmente necesaria, porque estaba escrito también que prácticamente su corazón, el corazón de las personas
no iban a ver lo que tenían que ver, sino que iban a verlo pesadamente para que pudiesen finalmente llevar a cabo la crucifixión de él. Si no, no lo matan, y si no lo matan, nosotros no podemos ser beneficiados también de todo lo que trae consigo la muerte de Jesús. Entonces, hablamos de que Jesús prácticamente fue separado de su padre, de que estuvo solo, de que emocionalmente estaba triste, de que tuvo, digamos, de sus propios amigos, sufrió traición, ¿cierto? Estudiamos el caso de Judas y todo esto para trabajar la parte espiritual, y dijimos que íbamos a seguir avanzando en la parte física. ¿Qué padeció Jesús físicamente? ¿Cómo fue ese sacrificio? ¿Cómo fue eso que físicamente él tuvo que vivir para que nosotros hoy pudiésemos decir que podemos comer su carne y beber su sangre? ¿Y cuáles son los beneficios que trae para nuestra vida comer la carne y la sangre de Jesús? Es muy importante entender esto, es demasiado vital, porque es lo que hacemos cada mes en la iglesia cuando tomamos la Santa Cena, cuando nosotros recordamos en memoria a Jesús, y ahorita que se aproxima el tiempo de la Semana Mayor, que se conmemora realmente la muerte de Jesús. Entonces, para esto, lo que vamos a estudiar con la ayuda de Dios en esta mañana va a ser un poco, porque sé que no voy a alcanzar, el tema es demasiado extenso, pero vamos a hablar un poquitico acerca de ese Cordero de la Pascua. ¿Por qué voy a hablar del Cordero de la Pascua? Porque el Cordero de la Pascua prácticamente encierra lo que son los padecimientos de Jesús de otra manera, ¿sí? No totalmente, no al 100%, pero de otra forma, de una manera un poco más concreta, más condensada, y vamos a mirar ahí lo que es el paralelo. Recordemos que las citas que estamos mencionando para este estudio es el Salmo 22, Isaías 53 y todo lo que dicen los evangelios acerca de los padecimientos, de la muerte, de la crucifixión de nuestro amado Jesús. Y recordemos que estamos hablando de Jesús, el hombre, el hijo de la Virgen María, el que tuvo que enfrentar la muerte, el que tuvo que padecer como hombre, no como Dios, porque lastimosamente hay veces se toma de que él era Dios. Recordemos que fue un hombre el que nos salvó. Si nosotros no creemos en Jesús como hombre, no vamos a poder lograr tampoco la salvación. O sea, es muy fácil hablar de Jesucristo, de que Jesucristo está con nosotros, de que Jesucristo es Dios, pero cuando hablamos de Jesús materializamos esa salvación en nuestras vidas. Hay algo que es muy importante reconocer, es que el Padre fue el autor intelectual de la salvación, ¿cierto? El Padre como tal fue el autor intelectual. Él no podía entregarse, él no podía sacrificarse, él no podía dejar la posición que tenía. El Espíritu Santo es el que ayuda en todo este proceso de salvación, es el que convence. Sin el Espíritu Santo tampoco hay salvación, pero el Señor Jesús fue el que verdaderamente puso el pellejo, como decimos nosotros, o sea, fue el autor material, él fue el que en el que se condensó la salvación, el que trabajó realmente para que nosotros hoy en día podamos gozar y disfrutar de tener vida eterna y vida en abundancia. Y el sacrificio de él fue completo, perfecto y suficiente. Fue algo que definitivamente nosotros no merecemos, no merecíamos, y en el cual él fue totalmente santo y no debía padecerlo, pero aún así lo hizo. Algo que es muy importante acerca del sacrificio de Jesús es que él se entregó voluntariamente, de que lo que hizo lo hizo por amor, ¿cierto? De que no lo hizo por obligación, de que hubiese podido dejar tirado todo, y por ende la necesidad de que nosotros valoremos ese sacrificio creyendo en que la salvación, en primer lugar, en que nosotros podemos ser libres de la esclavitud del pecado si le creemos a Dios y recibimos a Jesús en nuestro corazón. Por eso dice, más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre. No podemos recibir a alguien que no conocemos. Yo en mi casa no recibo a nadie que no conozco. Si lo recibo en algún momento dado, entra hasta la sala, pero no pasa de allí. Cuando yo recibo a Jesús es porque le conozco, es porque le dejo entrar, le permito que pase, que no se entre a la sala, entre a mi cuarto, entre al baño, entre a donde él quiera, que aparte de entrar también tenga parte en base a que sea el
señor, que pueda mandar, que pueda, o sea, cuando yo recibo a alguien, le autorizo para que él haga lo que quiere hacer. Y en este caso necesitamos urgentemente recibir a Jesús. Él está a la puerta y llama. Muy pocos la abren, porque es que él tiene que entrar a tomar posesión. Él no es el huésped silencioso de nuestras vidas. Él debe entrar a hacer su trabajo. Él debe entrar a estar verdaderamente sentado en el trono de nuestro corazón, a tomar parte en nosotros, a que nosotros le demos la autorización para que verdaderamente Él pueda hacer como Él quiere en nuestra vida y pueda santificarnos y pueda limpiarnos y pueda hacer su trabajo. Entonces es muy importante en este día que entendamos esto y vamos a ir entonces entrando en materia con el Cordero Pascual. Le voy a pedir el favor a Esteban que me colabore con las diapositivas para que podamos irlo entendiendo. Hay veces en esto se torna un poquitico complejo unas cositas y me gusta mucho trabajarlo con algo visual porque sé que es necesario. Muchas veces uno aprende más viendo que oyendo, ¿sí? Y de hecho, pedagógicamente se le queda grabado más a uno cuando nosotros estudiamos de la manera visual, auditiva y también cuando tocamos o cuando hacemos. Entonces, vamos a entrar en materia con el Cordero Pascual y vamos a ir, primeramente vamos a leer Éxodo capítulo 12, voy a estarlo leyendo acá en mi Biblia, para que vayamos entendiendo qué fue lo que padeció, por qué se compara a Jesús con el Cordero Pascual. Y esto que vamos a hablar también va a hacer referencia a lo que va a pasar ahorita en Semana Santa, lo que hacen los católicos en Semana Santa, lo que se conmemora en Semana Santa. Entonces también para que lo tengamos muy fresquito y recordemos cuál es la verdadera esencia de lo que ellos hacen o de lo que nosotros en algún momento dado practicamos cuando no conocíamos el Evangelio. Y dice así en el nombre del Padre, el Hijo, con la guianza y dirección del Espíritu Santo. Bueno, nosotros ya oramos, pero es bueno que oremos también en cada enseñanza. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este tiempo y te ruego, Señor, que tú sigas hablando en nuestra vida y sigas ministrándonos y sigas enseñándonos, Padre, que el conocimiento que hoy recibimos acerca de Jesús para nosotros no sea una información más, Señor, que para nosotros sea una evidencia rema de que tú nos hablas, de que tú ministras nuestra vida y que para nosotros sea una necesidad de llevarlo a la práctica, de creerlo, de valorarlo, de atesorarlo en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, de vivirlo todos los días, Señor, que no sea simplemente, Señor Dios, una religión más que practiquemos, Padre, sino que para nosotros sea una evidencia real de que tenemos clara y evidentemente relación personal contigo y que te amamos, Señor. Por eso guárdanos, Señor. Guárdanos y líbranos y guíanos para que lo hagamos con sabiduría. Guíanos para que también en el momento de que lo recibamos podamos también entender de que debemos presentárselo a otra persona, Señor. De que tú no quieres que ninguna persona perezca y de que es necesario de que todos conozcan a Jesús para que puedan ver y entrar en el reino de los cielos. Padre, te lo pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a entrar en Éxodo capítulo 12, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este es el mes, en este mes os será principio de los meses. Dice, para vosotros este será el primero en los meses del año, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y lo tomarán de la sangre, dice, y entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas de lo que en la que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego,
panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza, sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová en vuestras generaciones por estatuto perpetuo. Y dice, 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que haya en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado será, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Amén. Vamos a dejar hasta ahí. De hecho, ahí dice acerca de las fiestas y de la Santa Convocación, y por eso es importante. Entonces, vamos a mirar en qué momento se cumple cada uno de estos detalles que nos está hablando. Recordemos que vamos a empezar a trabajar la parte física, lo que Jesús padeció físicamente, y lo vamos a comparar con el Cordero Pascual, porque Jesús es el Cordero inmolado, ¿cierto? Jesús es el Cordero que Dios envió. ¿Para qué? Para quitar los pecados nuestros. Pero hay veces lo mencionamos así sencillitamente, ¿cierto? No, sí, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿cómo es que Jesús quita el pecado del mundo? Entonces vamos a pasarlo. Dice Juan 1:29, el día en que vio Juan a Jesús que venía, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces se compara totalmente, y vamos a empezar a mirar entonces qué era lo que pasaba. Dice que ese mes en el que Dios envía a da esta orden al pueblo, recordemos el contexto de lo que estaba sucediendo con el corderito. ¿Y qué era lo que estaba pasando en ese momento en Israel? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en ese momento con el pueblo? Amén. Entonces, el pueblo estaba esclavo, ¿cierto? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? El pueblo de Israel en ese momento eran extranjeros, estaban esclavos. Recuerden que estaban esclavos, estaban prácticamente saliendo de Egipto por causa de todos los trabajos forzados y el exceso que tenían en cuestión de los trabajos que les habían incrementado los egipcios, y prácticamente el pueblo se estaba rebelando contra todo lo que Egipto les estaba presentando, ¿cierto? ¿Y qué sucede con este pueblo? Dios usa a Moisés y empiezan, ahí es donde ya se había venido todo lo de las plagas, pero lo último que Dios hace para poder definitivamente sacar a su pueblo, al pueblo de Israel de Egipto, es que les da la orden de que debían celebrar esta Pascua, de que debían hacer esto que Él les estaba diciendo, y que debían tomar que ese mes iba a ser el principio de los meses para ellos. En este caso, nosotros sabemos que era el mes de Nisan, pero ya vamos a ver entonces en detalle. Pero miremos las condiciones del pueblo. Eran extranjeros, estaban esclavos y estaban con trabajos forzados y excesivos. Y en el caso del hombre, si nosotros vamos haciendo la comparación, ¿qué pasa con el hombre? En Crónicas, si quiere alguien, no sé si el pastor está por ahí, pero bueno, para que podamos entrar en materia, yo sé que este tema no lo vamos a lograr abarcar hoy a totalidad, pero algo que pues podamos hacer es importante. En Crónicas, primer libro de Crónicas 29, del 14 al 15, también habla de la condición, ¿cierto? De la condición como tal de los hombres o de los seres humanos, que somos extranjeros, ¿cierto? Que también habla que también somos esclavos del pecado en Juan 8, 31 y 36.
Es decir, que las mismas características que tenía el pueblo de Israel se cumplen hoy en día en nosotros, y la necesidad que tenía el pueblo de Israel de comer la Pascua es la misma necesidad que tenemos nosotros como creyentes o como personas que aún no hemos recibido a Jesús. Dice, con trabajos forzados y excesivos también era lo mismo, o sea, las mismas características. Génesis 3:17 al 19. Yo voy a ir aceleradamente porque si no trabajo aceleradamente no vamos a alcanzar, pero lo que sabemos es que Dios promete la libertad tanto al pueblo de Israel como al hombre. Vamos a mirar cómo es esa libertad. Está en Lucas 18:19. Voy a buscar rápidamente. 18:19. Y dice, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, todo esto guardado en mi juventud. Dice, ven, Lucas 4, creo que me fui por donde no era, es Lucas 4:18. Dice, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Si el Señor Dios está enviando a Jesús a hacer este trabajo, ¿cierto? Si el Señor Dios está enviando a Jesús a que se cumpla en él esto, es porque realmente el pueblo o el ser humano literalmente aún estaba o está esclavo, ¿cierto? Hasta que nosotros no se haga evidente la salvación, estamos viviendo bajo esclavitud. Hay muchas personas que son esclavas de la droga, esclavas de la pornografía, esclavas de la prostitución, esclavas de tantas cosas hoy en día, la tecnología, la televisión, la fama, el ego, la idolatría, bueno, todo lo que nosotros llamamos y conocemos como pecado, hoy en día todavía se maneja esa esclavitud, y es también esa misma parte donde habla Jesús de que el médico viene a curar a los que necesitan, ¿cierto? Entonces también es el hecho de que reconozcamos que estamos en esclavitud. Cuando miramos nosotros Juan, la historia, cuando Juan, en Juan capítulo 8, que el pueblo dice, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, pero literalmente sí habían sido esclavos, se les había olvidado que eran esclavos y que habían estado bajo el yugo de esclavitud durante muchos años, no solamente en Egipto, también cuando, digamos, Nabucodonosor los toma también como esclavos. Hay muchas historias bíblicas donde nos revelan que el pueblo de Israel sí estuvo esclavo, y en ese momento de la esclavitud que Jesús estaba hablando no era una esclavitud física como tal, sino que estaba hablando de la esclavitud del pecado, porque el pecado esclaviza, el pecado ata, el pecado no permite que haya libertad en el hombre, ¿cierto? Entonces, en el caso nuestro, es importante que nosotros también reconozcamos, para que Jesús nos pueda dar esa libertad, debemos reconocer que también estamos en esclavitud en algún momento, ¿cierto? De hecho, Dios es el que hace esa libertad, Dios es el mismo el que toma, digamos, en sí como tal, el trabajo de dar libertad al pueblo, así como dio libertad al pueblo de Israel, y lo notamos en Éxodo 12, después de que ellos comen la Pascua y de que obedecen lo que Dios les dice que debían hacer, automáticamente entra la libertad al pueblo. Dios hace esto, lo vemos en Éxodo 12, del 29 al 31. Ahí encontramos del 29 al 31, dice, aconteció que a medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y los dos siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés a Aarón de noche, le dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habíais dicho, tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas. Bueno, y salen finalmente de esta esclavitud y salen por la puerta grande, salen por lo alto, no salen de cualquier manera, ¿cierto? Dios hace esto, y en el caso del hombre,
Dios también ha prometido libertad y Dios liberta al pueblo. Vamos a mirar así una sola digamos, lectura de todas las citas que yo manejo, pero miremos Hebreos 2, del 14 al 15, donde podemos materializar literalmente esta libertad que Dios ha dado. Y dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y la sangre, note esto, hay que participar de la carne y la sangre de Jesús, ¿cierto? Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces aquí literalmente lo que Dios hace es que nos está mostrando que el ser humano, por causa de la naturaleza de pecado, todavía está en esclavitud. Hasta que Dios no nos quite ese corazón de piedra y nos dé un corazón de carne, el ser humano vive una completa esclavitud, que Dios mismo dice que nos va a liberar, ¿cierto? Pero que nosotros somos los que debemos tomar la decisión de recibir a Jesús para poder ser verdaderamente libre. Recuerde, la palabra te hace libre, libre de mañas, libre de resabios, libre de cosas humanas, libre de ataduras, libre de situaciones tal vez externas, pero cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. El único que nos puede dar verdadera libertad es el Señor Jesús. Por eso debemos conocerle y debemos también comer la Pascua. Debemos comer su carne y beber su sangre, pero debemos hacerlo de la manera como Él dice en su palabra para que podamos entender esto. Dice, un nuevo comienzo con el Cordero de la Pascua. Lo que hace Dios es que Él quiere dar un nuevo comienzo a las personas, así como habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, y le dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero de este mes, en los meses del año, Éxodo 12, ¿cierto? Del 1 al 2. También para nosotros o para las personas lo que Dios está buscando es un nuevo comienzo con esta libertad. En el momento de que nosotros comemos o creemos en Jesús o lo confesamos como nuestro cordero inmolado por nuestros pecados, Dios no está buscando remendarnos, Dios no está buscando prácticamente transformarnos. Yo voy en contra de esas predicaciones cuando te dicen es que el Señor quiere transformar tu vida. Obvio, Dios transforma tu vida, pero a la vuelta de 2 meses vuelves a ser el mismo o peor que antes, porque la transformación no dura para siempre. Pero cuando te dicen Dios quiere darte una nueva vida, esa nueva vida es infinita, esa nueva vida es hasta la eternidad, esa nueva vida es fruto que permanece para salvación y vida eterna. Cuando tú estás buscando una transformación, cuando estás buscando un cambio de vida, esto va a ser momentáneo, va a ser solamente por un tiempo. Por eso es que encontramos personas, incluyendo pastores, que por un tiempo caminan en la verdad, pero llega un momento en que se desvían de la verdad y uno dice, pero fulanito conocía y míralo, está en el mundo nuevamente, es porque nunca conoció a Jesús. Cuando una persona vuelve al mundo, cuando una persona retrocede, vuelve atrás, es porque nunca verdaderamente nació de nuevo. Si tú conoces a Jesús y naces de nuevo, es casi imposible que te apartes por muy torpe que tú seas. Entonces, hay la necesidad de creer en este nuevo comienzo que Dios quiere darnos a través de la vida de Jesús, a través de la obra de Jesús y a través de la muerte de Jesús. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y este es uno de los milagros más grandes que yo puedo contemplar en el momento de conocer a Jesús, porque literalmente es sepultar totalmente nuestro pasado. Es sepultar, sí es reconocer de dónde venimos, que no merecíamos el cielo, que no merecíamos la santidad, que no merecíamos la salvación, pero que aún a pesar de todo lo que nosotros hemos sido cochinos, sucios, malos, perversos, de que estamos esclavos, de que tenemos multitudes de cosas en nosotros, Dios tuvo misericordia a través de su Hijo, porque no es por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesús, que yo pueda ser una nueva criatura, que yo pueda enterrar
olvidar mi pasado y que puedan nacer otra vez. Esto es el milagro más glorioso de todos los milagros que puedan existir. Si una persona resucita entre los muertos, no significa nada comparado con el milagro de la resurrección del alma, cuerpo y espíritu de una persona pecadora a una persona nueva criatura. Esto es lo único que causa gozo en el cielo. Es el único milagro por el cual Dios hace fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, qué importante entender esto y qué importante priorizar esos milagros de Jesús en nuestras vidas. Amén. Mira, ya se nos va a acabar el tiempo y literalmente ni siquiera hemos entrado en materia con el tema, hablando acerca del Cordero de la Pascua. Y dice Éxodo 12:3, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 este mes tómese cada uno un cordero según las familias. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo? Tomar un cordero, ¿cierto? Según las familias. Y dice... en el caso de Jesús, que es el Cordero de la Pascua, dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos. También dice el primer libro de Pedro, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Es decir, que el cordero que yo tomo, así como el pueblo debía tomar un cordero, yo tomo a Jesús como mi cordero de la Pascua, porque Jesús es el cordero para nosotros, ¿cierto? En el caso del pueblo de Israel dice que debían tomarlo de las ovejas o de las cabras, un cordero por familia, ya vamos a mirar eso. Dice que también habla en Lucas 2:8-12, donde nos dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias en la noche sobre su rebaño, y aquí les presenta el Señor los rodeó de resplandor y no tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto es, él será señal y hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahí está la razón por la cual Jesús nació en un pesebre. ¿Dónde nacen los corderos? Pues en los pesebres. ¿Dónde nació Jesús? En un pesebre, porque él era el Cordero de Dios, era el Cordero de la Pascua que venía como esa víctima. Recordemos que para que pudiese salvarnos, él debía ser una víctima, es decir, que él debía ser prácticamente sacrificado, ¿cierto? Para poder dar libertad. Si hablamos del Éxodo 12, del 3 al 4, dice, hablad a toda la congregación diciendo, el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán un cordero. Según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Es decir, que no podían desperdiciarlo. No podían decir, no, yo cojo uno y así sobre, no. Debían a cabalidad comérselo completamente, pero tenían que hacerlo de tal manera que no se desperdiciara. Por eso dice, si su familia es pequeña, pues comparta el cordero con el que está al lado, pero no podían dejar que se perdiera absolutamente nada de ese cordero, ¿cierto? Y en el caso de Jesús, como el Cordero de Dios y como víctima, en Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él es nuestro cordero, él es el cordero que fue la víctima, fue quien llevó el pecado hasta las últimas consecuencias. No estaba llevando su pecado, estaba llevando nuestro pecado, estaba llevando nuestra maldad, estaba pagando por mis pecados, no solamente los míos, los tuyos, los de tu familia, los de tus hijos. Por eso era necesario que el corderito se comiera en familia,
Porque si no se comía en familia, prácticamente estaba diciendo que solamente la salvación era para una persona. No, la salvación es absolutamente para toda nuestra familia. Lo más importante que yo debo procurar buscar con clamor, con todo mi corazón, es que toda mi familia verdaderamente sea salva. En el caso del arca, que también es otra comparación con Jesús, y el arca, después en algún momento vamos a estudiarlo, vamos a mirar que la familia fue salva totalmente, la familia en el caso de Noé, de Noé. Pero entonces es buscar la salvación de nuestra casa, es buscar la salvación de nuestra familia, ¿amén? Entonces dice también entonces, según lo que estamos mirando acá, que era el mes de Nisan, ¿cierto? Era dice que el día 14, al atardecer el día 14 y al comienzo del día 15, en el mes de Abib, le corresponde a fines de febrero, principios y mediados de abril, en nuestro calendario según correspondía, se celebraba la Pascua judía. En este mismo mes, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la Pascua de Jehová, Levíticos 23:5. ¿Qué era lo que pasaba con este calendario judío? Para nosotros el mes de Nisan, o sea, viene siendo más o menos mitad de marzo, ¿cierto? La primera parte de la mitad de marzo, o sea, del 15 más o menos hacia allá, y principios de abril. Ese viene siendo nuestro mes de Nisan para nosotros en nuestro calendario normal, ¿sí? Y ellos manejaban algo que era que el día de ellos era prácticamente, inicia a las 6 de la tarde, por eso me gustaría, no sé si, pues bueno, de todas maneras Esteban me dice que no se puede colocar esa imagen que yo le mandé, la imagencita, es para entender de que el pueblo judío como tal inicia su día a las 6 de la tarde, ¿sí? No sé si sea posible poner esa imagen, perfecto, gracias. Pero creo que es la anterior. Dice, inicia su día a las 6 de la tarde y termina o finaliza. Mira, aquí encontramos, según el calendario judío, ¿sí? El horario que ellos tienen es de 24 horas como tal. Y mientras nosotros iniciamos prácticamente a la 1 de la mañana, ellos inician a las 6 de la tarde, ¿sí? Y las 6 de la tarde entonces empieza desde el día anterior. Entonces sería, digamos, si hoy en este momento en Colombia van a ser las 8 de la mañana, ¿cierto? Para los judíos serían las 2 de la mañana, ¿sí? Entonces, es como que ellos iniciaron desde el día de ayer, iniciaron el día de hoy. Desde las 6 de la tarde de ayer de Colombia o de Uruguay sería, digamos, 8 de la noche, ¿cierto? Más o menos, ellos ya habían iniciado su día. Empezaba en ese momento su horario y es muy importante entender esto porque cuando empecemos a mirar cómo se cumple en Jesús esto, o sea, qué tan importante es conocer esto, es porque en Jesús no hay falla. En Jesús se cumple detalladamente las escrituras. En Jesús, Él no podía saltarse absolutamente nada y es descubrir verdaderamente cómo se cumple en Jesús esto del corderito, cómo se cumple cuando miramos toda la parte de cuando lo matan, cómo se cumplen estas fiestas en ese tiempo, cómo se cumple cada detalle. Ya hoy con la ayuda de Dios ya no lo vamos a alcanzar a mirar, pero quería darles esta pequeña introducción porque ya me quedan 2 minuticos no más del tiempo que tenemos en esta mañana para que empecemos a estudiar. Quiero que cuando volvamos con la ayuda de Dios dentro de 8 días y sigamos trabajando esta parte, empezamos a descubrir que Él debía ser el cordero sin defecto y así debía ser el corderito apartado. Dice que el animal debía ser sin defecto, macho de 1 año, que debían tomarlo de las ovejas o de las cabras. Esto significa que en el caso de Jesús tenía que tener la sangre gentil y la sangre judía. Si Jesús solamente era judío, Él no podía salvarnos. Si Jesús era solamente gentil, no podía salvar a los judíos. Y vamos a descubrir cómo en Jesús se cumple que tiene la combinación de toda la sangre, tanto gentil
como judío. Y esa combinación de esa sangre es lo que hace que él fuese tomado de las ovejas o de las cabras, porque o si no, no hubiese podido salvar al mundo entero, ¿cierto? Si hubiese tenido en su sangre solamente el linaje de los judíos, solamente salvaría a los judíos y no tendría cómo salvar a los gentiles. Y en este caso, en Jesús se cumple que sí tenía la combinación perfecta. También nos da referencia de que Jesús era perfecto, de que no tenía ningún defecto, no tenía barros, pecas, manchas, la piel tenía que ser hermosa, por eso dice que él era el más hermoso de los hijos de los hombres, no podía tener cicatrices, ni morados, ni lunares. Para esto, quien se encargó de mantenerlo de esta forma, de tenerlo totalmente íntegro, tanto físicamente como espiritualmente, creo que hubo un trabajo de su madre detrás, creo que ahí es donde tampoco nosotros muchas veces hemos entendido lo que María tuvo que haber hecho para poder mantener ese corderito totalmente íntegro. Yo pienso que una madre, en el caso mío, con mis hijos, tal vez a mí se me cayeron muchas veces. Yo me acuerdo que cuando menos me daba cuenta, ya pum, volteaban del coche y caían al piso y ya no servían para hacer el cordero. Pero en Jesús no podían darse el lujo de que tuviese absolutamente ningún defecto. Dice la escritura en Isaías 52:14, dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Fue lo mismo que se cumplió en él, como ese cordero inmolado, pero totalmente perfecto. Dice que en la ley, dice Hechos 7:28 también dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es decir que hasta ahí se cumplió totalmente en nuestro Señor Jesús esta palabra. Vamos a parar ahí, no hemos terminado, apenas estamos iniciando, pero por lo pronto creo que ha sido un gran avance por este día. Amén, pastora. Creo que ha sido un mensaje, bastante claro, que si Dios lo permite lo vamos a seguir dentro del próximo jueves. Y la verdad que ya vamos a ir de a poco entendiendo todo lo del proceso, todo lo que es el verdadero evangelio en Jesucristo. Vamos a orar. Muchas gracias, pastora, por este tiempo. Y bueno, y si Dios lo permite, para el próximo jueves continuamos con la clase. Perdón, pastor, en Colombia el próximo jueves, si no estoy mal, ya es la Semana Mayor. Sí, sí, sí. Entonces No, no sé qué le parece si trabajamos para ver si alcanzamos a tocarlo todo, porque la verdad el tema es bastante complicado yo pero es una bendición. sí, le iba a proponer, pastora, si continuamos con la clase mañana. Sí, no hay problema. Perfecto. Amén, amén, que está muy bueno. Entonces no sería para el próximo jueves, sino que mañana estaríamos nuevamente con usted, pastora, compartiendo, siguiendo con la siguiente parte. Amén. Es muy importante y ojalá terminarlo antes de la Semana Santa, porque muchas personas en este tiempo que lo celebran, muchas personas que celebran esto tal vez lo hacen ignorantemente, o sea, no saben realmente lo que están haciendo, pero cuando tú lo empiezas a entender, oh, esto es algo que a ti te deleita verdaderamente. ¿Cómo es ese corderito y cómo es que de verdad ya lo haces a conciencia? Porque hay veces se hacen las cosas sin tener el entendimiento. Gracias, pastor, con mucho gusto. Ahí estaremos entonces sirviendo. El Señor le bendiga y si Dios lo permite nos vemos mañana. Bien, mis queridos hermanos, ahí teníamos a la pastora Verónica. La verdad que ha sido mucha bendición este mensaje en el día de hoy. Vamos a disfrutar este siguiente video musical, vamos a adorar a Dios y después vamos a orar y a darle gracias a Dios por esta transmisión. Oh,
Tengo la mirada llena de mil pensamientos y el sol lo he visto en mi proceder. Tengo mis razones para yo decir no puedo, pero hay algo más allá que me quiere conquistar. Tengo el corazón desesperado, arrepentido, y en mi tormenta se apagó el faro, y en la oscuridad llegó el tropiezo. No veo el camino, pero hay algo más allá que me quiere conquistar, y lo voy a declarar. Es la fe, fe para llegar, fe para alcanzar, fe para lograr, fe para sanar, fe para vivir, fe en tu soñar, porque la fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Por fe puedo marchar hacia mi norte, por fe puedo gritar al mundo que respondes, por fe puedo hablar de tu misericordia, Dios. Puedo cantar tu grandeza, fe para llegar, fe para alcanzar. Fe para vivir, fe en tu soñar. La certeza de lo que no se ve. Tengo la mirada llena de mil pensamientos, pero ahí estás tú, Jesús. Ahí estás tú. Ahí estás tú, ahí estás tú, Jesús. Ahí estás tú para sanarme, ahí estás tú para liberarme, ahí estás tú para rescatarme, ahí estás tú para sanarme, estás tú para liberarme, ahí estás tú para rescatarme, ahí estás tú, Jesús, ahí estás tú. Amén, gloria a Dios. Esa es la fe que tenemos. El Señor está con nosotros en todo tiempo, en todo momento difícil. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos muchísimas gracias, Dios, por tu amor, tu fidelidad. Gracias por la palabra, Señor amado Dios, por el estudio de tu palabra que tu sierva nos ha compartido en este día y nos seguirá compartiendo en el día de mañana, Señor amado. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu gran fidelidad, por tu grande amor, por tu gran bondad. Te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y gracias te doy por sus vidas, Señor amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Le doy gracias a Dios y a ustedes
Gracias a Dios por permitirnos compartir este tiempo y a ustedes por estar allí disfrutando este momento, recibiendo esta palabra de fortaleza. Si Dios lo permite, nos encontramos nuevamente el día de mañana. Vamos a estar nuevamente con la pastora Verónica. Les pido por favor que corran la información. Así que mañana vamos a estar nuevamente a las 9 de la mañana con la siguiente parte del tema que se está compartiendo en el día de hoy. Así que el Señor les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Y me despido con este video. Seguimos riendo, seguimos gozando, seguimos alegrándonos en el nombre de Jesús. Así que espero lo disfruten. Bendiciones.